Es encantador, Frambuesita. Espera. Oh, sí. Oh, la corona. Sé que no es la verdadera corona de la reina de la regata. Tendrás que ser oficialmente coronada por la princesa Berrykin. Pero quería que tuvieses, ya sabes, la idea completa. Realmente me siento como una reina. Entrega de correo, señorita Frambuesita. ¡Oh, cielos! ¿Ese es tu traje de reina para la regata? Ciertamente lo es. ¿Verdad que Frambuesita hizo un buen trabajo? Ambas le hacen justicia a Ciudad Tutti Frutti. ¡Gracias! ¿Quieres tu correo ahora también, señorita Rosita Fresita? ¿Por qué no? Bueno, me voy zumbando. ¡Que tenga un buen día! Es la invitación a tu desfile de modas de primavera en la fuente. ¡Gracias, Frambuesita! ¡Oh, es hermosa! ¿Qué? Oh. Lo siento, Frambuesita, pero Berrykin Bruce planeó su espectáculo acuático hace semanas y quería mantenerlo como sorpresa. De otro modo, habría sabido que él quería la misma fecha que tú. Bueno, puedo cambiar mi fecha y reenviar las invitaciones, supongo. Veamos si podemos solucionar esto. Hola, Rosita Fresita. Hola, Frambuesita. Hola, Berrykin Bruce. Me pregunto si puedes ayudarnos. Frambuesita envió sus invitaciones para el desfile de modas que planeó alrededor de la fuente. Un desfile de modas. ¡Qué maravilloso! Mi nueva línea de primavera. Y es el mismo día que querías hacer tu espectáculo acuático. Shh, es una sorpresa. Lo sé, solo me lo dijo a mí porque... me preguntaba, ya que nadie sabe sobre eso aún, ¿podría ser flexible con la fecha? ¿O hacerlo el día anterior? ¿O 2 días antes? ¿O 2 días después? ¿O tal vez podrías... ¿Estoy invitado? Pues claro, por supuesto que lo estás. Pues no veo por qué no puedo hacer el show acuático al día siguiente. Gracias, Berrykin Bruce. Salvaste mi desfile de modas de primavera. Bueno, no es nada. Me alegra. ¿Pueden ocuparse ustedes del negocio? Es que tengo que hacer algo muy importante. Regresaré en un par de horas. Suena grandioso, jefe. ¡Nos vemos después! ¿Supones que esté trabajando en esa sorpresa? No, supongo porque no se supone que suponga. Es una sorpresa, Earl. Eso es lo que quiere el jefe. Y eso es lo que tendrá. Muy bien hecho. ¿Lo intentamos con la música ahora? Hola, Berrykin Bruce. Hola, Berrykin Bruce. Señorita Frambuesita, ¿podemos hablar? Oh, claro. Él luce contrariado. Muy contrariado. Me pregunto qué le habrá pasado. Pero este es el mejor momento para que trabaje en mi show acuático mientras todos los Berrykin están en sus trabajos. No quiero que ellos vean la sorpresa. Lo entiendo, pero ahora es cuando la luz es perfecta para mi ensayo y las chicas pudieron tomarse un tiempo libre durante el almuerzo. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ensayas tu show acuático de noche? Por favor, no tan alto. No quiero que todo el mundo se entere de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Lo siento. ¿Escuchamos a alguien decir sorpresa? Ay, yo haré un show acuático de primavera. No te preocupes, no diremos ni una palabra. ¿Un show acuático de primavera? ¡Vaya! ¡Eso es genial! Ay, rayos. Jefe, olvidó su almuerzo. ¡Cielos! Veo que tiene super agua explosión Berrykin en su lonchera. Tal vez le gustaría intercambiar conmigo alguna vez. Yo tengo super termal y le echo Frida en la mía. Oh, tal vez no sea tan buena idea. Bueno,
regreso a trabajar. Oh, no se preocupe, no le contaré a nadie sobre la sorpresa. ¿Sabes, Berry King Bruce? Rosita Fresita tiene un calendario en su café con todos los eventos de la comunidad. ¿Por qué no organizamos un horario de ensayos? Es una muy buena idea. Eso es. Problema resuelto. Ahora los dos espectáculos tienen sus propios tiempos de ensayo. Lamento llegar tarde al ensayo. ¡Espera! ¡No corras! ¡Detente! ¡Buen ritmo! ¡Te tenemos, ciruelita! Me gustó todo hasta el último movimiento. Berry King Bruce debió ensayar su show acuático anoche. Todo el lugar está empapado. Oh, ¿ensayamos en otra parte? Podríamos, pero tenemos que colocar los adornos hoy. Espero que no se empapen. Si Berry King Bruce dejará el área totalmente empapada todo el tiempo, yo... No sé si esto de compartir la fuente me sirva. Luce bien, Earl. Oye, es hora de cerrar. ¿Dónde está el jefe? Tienes razón. No lo he visto en horas. Tal vez esté trabajando en la... ¡Sorpresa! Que supongo que ya no es tan sorpresa para ti, ¿no es cierto? Sabes que no puedo contarte. Pero como sé qué cosa es la sorpresa, tal vez vaya a ver si él necesita ayuda con eso. ¡Haz eso! Ayúdame a bajar. Estoy enredado en estas ridículas serpentinas. Creo que son bastante alegres. Ay, ¿solo me ayudas a bajar? Oh, sí, por supuesto. Ajá. Ay, gracias. ¿Cómo se supone que practique mi show acuático con todos estos adornos de papel? Tal vez podemos ponerles paraguas encima. Espera, le pones los paraguas encima y el agua no moja las serpentinas. Creo que es mejor que hable con Rosita Fresita. Me parece que esto no está funcionando. Earl, gracias. Creo que puedo solo con esto. Está bien, jefe. Lo veré más tarde. Paraguas. Hola a todas. Bienvenidos al Club de Lectura. Pasen. ¡Hola, Morita! Hola. ¿Qué harás para el concurso de talentos, Frambuesita? La misma pieza en el teclado que hice para el recital. Bueno, definitivamente fuiste la mejor. Cometí 9 errores, pero ayer los reduje a 7 y hoy a 6. Yo haré malabarismos. Aún no me decido. Quiero que mi acto sea simplemente sensacional. Seguramente cualquier cosa que se te ocurra lo será. Estoy escribiendo una obra con los bebés Berrykins en la actuación. Oh, es un proyecto muy grande, Morita. Yo presentaré el flamenco y el colibrí. Oh, mi ballet favorito. Es tan conmovedor. ¿Bailarás ambos papeles? Claro. Cuando gane, no tendré que compartir la gloria. Eres muy graciosa. Pero ella tiene razón. Si de verdad quieres ganar, tienes que ganar sola. No estoy segura de eso. Cerecita y yo cantaremos un dúo y... Lamento llegar tarde, chicas, pero recibí una llamada de mi manager. Esperen a oír esto. ¿Qué? Bien, mi publicista puso un artículo en la revista Ciudad Glamour y Brillo sobre nuestro concurso de talento. Y un cazador de talentos de gran ciudad vendrá a ver el show. ¿En serio? ¿Un cazatalentos? ¿Aquí en Tutti Frutti? ¿A vernos a nosotras? Ajá. Bueno, eso significa que tengo que llegar a 0 errores. Esta es mi gran oportunidad de ser descubierta. Muy bien, chicas. Vinimos aquí a hablar del libro.
Bien, ¿a quién le gustó la parte donde Daisy Dahlia se muda a un penthouse en el palacio y tiene 18 sirvientes? Será igual que yo cuando el cazatalentos me lleve a la gran ciudad para ser una estrella. Tú ya eres una estrella. Eres una estrella. Sí, frambuesita. Hola, Dulce de Limón. ¿Qué pintarás hoy? Hola, Benrikin Bloom. Esta es mi entrada al concurso de talentos. Este grande y hermoso set en el club de boliche y croquet. Lo voy a terminar hoy. Oh, no lo creo. Oh, lo siento, Dulce de Limón. Podé el seto con formas de animales. Y ya sabes, ornamentales. Aunque son bastante únicos, ¿no crees? Más que únicos. Son sensacionales. Gracias, gracias, gracias. Probemos en fa. Sabes que es un amigo de verdad. Es así cuando puede ver la música en ti. Hola, chicas. ¿Dónde podemos poner el teclado de Frambuesita? Pónganlo por allá hasta que el escenario esté listo. Frambuesita, ya puedes parar. Ya no tienes errores. Creo que tienes razón. Cerecita, Rosita, Fresita, estoy lista para su prueba final de trajes. ¡Genial! Entonces, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. ¿Podrías manejar las luces durante el show? ¡Oh, claro! Suena divertido. Y, Ciruelita, ¿podrías preparar una coreografía para nuestro acto? Lo haré encantada. Estoy viendo montones de chispas. Será algo como magia, como magia soñada. Ajá, una jirafa. No, en mí no. Ya sé. Un pingüino. Ningún cazatalentos ha visto esto antes. Peinados ornamentales de animales. Será una sensación. ¿Es sensación? ¡Eso es! Esperen, un segundo, ya voy. Dulce, ¿todo está bien? ¿Qué está sucediendo ahí? Aquí, nada. Oh, ¿qué es ese horrible olor? Mezclé la esencia y el color equivocados. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, vaya! ¿Puedo ayudarte con esa cosa? Resulta que esta cosa es mi sensacional peinado ornamental para el concurso de talentos. ¿Peinado ornamental? Peinados ornamentales de animales con aroma. ¡Oh! ¿Es una mofeta? ¡Un pingüino! ¡Oh! Por supuesto. ¿Quieres que te ayude a lavártelo? Yo me ocuparé de él. Muchas gracias. De acuerdo. Escucha, me preguntaba si podías ayudarme interpretando un papel en mi obra. Los Berrykins no pueden memorizar sus líneas. Pero se supone que el show de talentos es una competencia. Bueno, lo siento, pero no tengo tiempo. Si quiero ganar, debo ponerlo todo en mi propio acto. Oh, entiendo. ¿Segura que no quieres que te ayude a lavártelo? Segura. Pero gracias, Morita. ¿Pingüino? Movamos este leño. No lo necesitamos. ¿Princesa? Ciruelita me pidió estar en su ballet, el flamenco y el colibrí.
yo bailaré el flamenco. Si usted es el flamenco, ¿quién es el colibrí? 1, 2, 3, ¡hícenlo! 1, 2, 3, ¡hícenlo! ¡Sí, arriba! 1, 2, 3, ¡hícenlo! El colibrí es el papel más grande. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dulce de limón? ¡Oh! ¿Qué es eso? Peinados ornamentales. Ornamentales de animales con aroma. Hablando de cabellos, queremos programar nuestras citas. Lo siento, chicas, pero como pueden ver, tengo que practicar mucho. ¡Oh! ¿Tigre? Más bien una cebra, creo. Bueno, ambos tienen rayas. Hola, chicas. ¿Alguien ha visto a Frambuesita? Ella llegará en un minuto. Está trabajando en su vestido. ¿Y Dulce de Limón? ¿Sigue encerrada con su zoológico de cabello? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Pintarían un fondo de una montaña nevada para la princesa Berriquín? Claro que sí. Bien. Aquí vamos. Peinar. Rociar. ¡Cola! Bigotes. Ajustar. Rociar. Presencia. Desmantelar. Repetir. Rediseñar. ¿Y los colmillos? Y presentar. Desmantelar. Frambuesita, ¿qué sucede? ¡Perdí mi teclado! ¡No puedo estar en el show de talentos! ¿Cómo perdiste tu teclado? No lo sé. No está. Es todo lo que puedo decir. Y todos están pintando el escenario para el show. ¿Por qué no viniste a buscarme? Yo te ayudaré a encontrarlo. No quería molestarte. Sé lo ocupada que has estado. No. Yo... Oh, Frambuesita. Lamento no haber estado para apoyarte. Ven, lo encontraremos. Vaya, han estado muy ocupadas. Ajá, yo instalé las luces. Oh, Frambuesita. Todo es tan hermoso. Todos colaboraron. Excepto yo. Vamos, mejor seguimos buscando. ¿Mi boutique? Ya yo busqué ahí. Busquemos nuevamente. Pero estás perdiendo toda tu tarde ayudándome. ¿Para qué son las amigas? ¡Qué hermoso! Ese iba a ser mi vestido para la presentación. Ahora solo tengo eso. Y esto. Una grabación de mi recital de música con 9 errores. Cerecita dijo que teníamos talentos más allá de la música. Frambuesita, tú sí estarás en el show. ¿Funcionó? Bertrand,
¿Nosotros huimos de los retos? No, nos enfrentamos. Correcto. Cámara lista. Encontraré a esa cereza mega estrella aunque tenga que quedarme aquí toda la semana. No funcionó. Y rodando. Hola, gente afortunada. Es Mavis Macedonia. Y esto es Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. La pregunta de hoy es... ¿dónde estará Cerecita? Esta solitaria superestrella parece más solitaria que nunca, pero no teman. Mavis sabe que ella está cerca. No podrán disfrutar de sus vacaciones si están ocupadas escondiéndome todo el tiempo. ¿Por qué no la dejamos hacer la entrevista y estoy segura de que luego se irá? ¿Estás segura? ¿Qué tan malo puede ser? Saldré de mi escondite. Hola, Mavis. Aquí estoy, lista para la cámara. ¿Lista para la cámara? ¡Corten! ¡Corten, corten, corten, corten! Asteroides estupefactos te hacen cocinar tu propia comida. ¿Qué clase de hotel es este Bahía Brisa Brillante? Pero no es el Bahía Brisa Brillante. Cerecita, necesitas una lección sobre protagonizar. Mavis lo sabe. Vamos, pequeña estrellita. Hora de nadar, querida. El agua está maravillosa. ¿Qué? Eso no fue agradable, Mavis. ¡Sí! Lo siento, querida. Te recompensaré. Te haré la estrella de mi siguiente episodio. Aquí tienes, luz de luna. Ahora recuéstate y relájate. No te quedes ahí como un meteorito caído. Por favor, tráele una bebida refrescante a Cerecita. Lo siento, Mavis. No puedo hacer esto. No puedo pedirle a mis amigas. Tienes razón. Solo yo que soy Mavis, podré mostrarte cómo vacacionar unas glamurosas vacaciones. ¿Dónde me registro? Nuestra primera huésped no es... No encuentro palabras para describirlo. Bien. Así es como vacacionan las superestrellas. Es su octava limonada. Y sigue pidiendo toallas limpias. Bueno, solo piénsenlo. Ella le hace una gran reseña a nuestro hotel. Y quizás tengamos montones de huéspedes el próximo verano. Eso sería genial. Solo que ella sigue llamando a nuestro hotel por otro nombre. Chicas, creo que es hora de que, pues, amablemente le pida que se marche. ¿Pedirle que se marche? Pero... Oh, vayas amargas. Nunca le pedimos a nadie que se marche de Tutti Frutti. Es tan... poco amistoso. Bueno, ella es poco amistosa. No significa que debamos serlo. Pero se suponía que nosotras seríamos las primeras huéspedes, no ella. Si no la hiciéramos sentir tan cómoda, ahora nunca se irá. ¿Cómoda? ¡Oh, qué gran idea! Esta seguramente funcionará. ¡Rodando! Mavis Macedonia, aquí en una hermosa noche de luna en el Hotel Bahía Brisa Brillante. Están casi listos. Bien. Bien, chicos. ¿Recuerdan qué hacer? Control cangrejo, líder lagarto. Control cangrejo, líder lagarto. Los cangrejos están listos. Líder lagarto a control cangrejo. El lagarto está listo. La operación Incomodar a Mavis está en marcha. Aquí vamos. ¿Cerecita? ¡Corran por sus vidas! ¡Es el ataque de los cangrejos pellizcones! ¡Buen trabajo, chicos! Yo también te quiero, Fred.
Bien, Berry King Bruce. Apaga la tormenta. Mavis, ¿estás bien? ¡Qué tormenta! ¿No? Aquí las tenemos todo el tiempo. Oh, sí. Junto con el lagarto de 4 cabezas y esos cangrejos pellizcones. ¡Oh! Bueno, no nos hará sentir mal si quieres irte. Es decir, es demasiado peligroso para cualquiera. Nosotros entenderemos. ¡Esto es increíble! Oh, no tenía idea de lo emocionante que era esto. La emoción de estar mano a Mavis con la naturaleza misma. Este lugar me ha dado vida. No me odies, Cerecita Estrellita, pero me olvidaré de reportar sobre celebridades, insignificancias y tonterías. Mi nuevo programa será una serie de aventuras protagonizadas por mí. Lo llamaré Mavis, una Macedonia contra la naturaleza. Con todos sus peligros, este hotel es la locación perfecta. Me estacionaré aquí permanentemente. Mavis ordenó un almuerzo empacado de ensalada de frutas y soufflé de chocolate con mucho chocolate. Dice que irá a un paseo de aventuras por la selva donde explorará nuevos territorios. Nuestras vacaciones están acabadas. Nuevos territorios. Nuevos territorios. Rosita Fresita, ¿aún tienes el primer bosquejo de nuestro ensayo? ¿El que escribiste para ganar las vacaciones en el Bahía Brisa Brillante? Sí, pero ¿por qué? Creo que tengo una idea. Morita, necesito tus habilidades de publicación. Cerecita, cariño, no me desees un viaje seguro porque me voy a filmar mi primer programa en tu emocionante selva. Regresaré a tiempo para la cena si sobrevivo. Eso suena emocionante. Casi tan emocionante como la última edición de la revista Más Allá de la Aventura. ¿Casi? Déjame ver eso. Reportaje especial de la doctora viajera Matsi Matsimon sobre sus aventuras en la extravagante, exótica, terriblemente emocionante, magníficamente tentadora isla travesía peligrosa. ¡Ah! ¡Huracanes peligrosos! ¡Nadie le roba la primicia a Mavis Macedonia! ¡Bertrand! Sí, Mavis. Resérvanos el primer vuelo a la isla travesía peligrosa. Adiós. Quería que se fuera, pero ahora siento que la he engañado. Bueno, si la engañamos. Supongo que nunca pensamos que realmente funcionaría. Ahora me siento mal. Tenemos que decirle la verdad. ¿Mavis? Hay algo que queremos decirte. La historia sobre la isla travesía peligrosa. Ese lugar no existe. Ay, estrellitas, ¿tratan de proteger a Mavis del peligro? Soy temeraria, enfrentaré lo que sea por conseguir una gran historia. No, en serio. Verás, solo queríamos pasar nuestras vacaciones. Vacacionando juntas. No trabajando en un programa de televisión. Y debí decirte toda la verdad desde el principio. Así que, la verdad es que no existe la isla travesía peligrosa. Peligros y riesgos, eso no me interesa. Si no hay una isla como esa, pronto la habrá y Mavis Macedonia la descubrirá. O algún lugar más cautivante. Adiós, estrellitas. Me voy a explorar tierras desconocidas. ¡Todo el hotel! ¡Todo para nosotras! Nuestras vacaciones por fin pueden comenzar. ¿Y no pudimos tener nuestra fiesta bailable en la playa? ¿Las piñas asadas sobre el fuego? Bueno, lo intentamos. Sí, al menos lo intentamos. ¿Qué es tan gracioso? ¿Cómo lo intentamos? Todo el mundo construyendo el hotel, esconderme y los bebés Berrykins vestidos de cangrejos. ¿Qué tal la cara de Mavis cuando vio al monstruo lagarto? Eso fue fabuloso. ¿Saben? Tuvimos unas grandiosas vacaciones. No lo que esperábamos, pero quizá aún más divertidas. ¿Saben?
¿Por qué detener la diversión? ¿Nosotras huimos ante los retos? ¡Nos enfrentamos a ellos! ¿No podemos juntar las sombrillas de la tela del traje de lagarto y hacer una tienda? Sí, tendremos nuestra fiesta playera. Traeré los trozos de piña. Oigan, ¿qué les parece? Se detuvo la lluvia. ¡Rápido antes de que comience de nuevo!